realmente porque los políticos a nivel nacional no son capaces de ponerse de acuerdo. Entonces, cuando llega un gobierno de derechas, hace una ley acorde a su ideología, y cuando llega un partido de izquierdas, lo hace a la suya. Lo que tendríamos que hacer, o lo que tiene que hacer es, bueno, pues hacer una ley que sirviese tanto para las personas de derechas como para izquierdas, y lógicamente esa ley que durase durante años, como ocurre en otros países europeos. Pues por ese problema realmente, porque al final lo que buscan es meter su ideología dentro de la educación, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces, en el momento que hay un cambio, pues bueno, pues no vale lo que ha hecho el anterior, y nos falta diálogo en ocasiones a los políticos para llegar a acuerdos importantes, y luego lo sufrir lógicamente los estudiantes. La verdad que tenemos uno de nuestros problemas es que aquí se dobla todo, lo que es la televisión y demás, lo que puede ser una comodidad, pero sí que es cierto que nos hace más comodones a la hora de no esforzarnos en hablar otros idiomas. Parece que está cambiando, vamos a ser un poco optimistas. De hecho, nosotros en el programa electoral sí que llevábamos el tema de inglés desde las guarderías. Y bueno, pues yo creo que mi generación tiene un poco perdido el tema del inglés, pero yo estoy convencido que la vuestra pues lo va a tener ganado y superado, y nos igualaremos al resto de países de Europa. En eso confío, claro. Bueno, la verdad, es bueno que conozca el área, ¿no? Seguramente no necesariamente tiene obligación de ser médico el ministro de Sanidad, porque una parte muy importante de los políticos son los conocimientos, pero para eso también tienen un montón de asesores y un montón de técnicos, ¿no? Yo creo que hay una parte muy importante dentro de la política que no tiene que ver tanto con los estudios, aunque entiendo que sí que son muy importantes, que es que el estar un poco atento a lo que realmente la sociedad te demanda en el área que seas, y que tengas capacidad de, bueno, pues llegar a acuerdos, en el caso de sanidad, que me ponéis el ejemplo, pues con los médicos, con las enfermeras, con los estudiantes. Y bueno, para eso no necesariamente necesitas un profesional de la sanidad, ¿no? Sino una persona dialogante y abierta. Yo creo que sorpresiva. Estamos sin gobierno, estamos en esos momentos en época de diálogo entre fuerzas nacionales. Nunca hemos estado, es una situación histórica. Entonces, bueno, para mí es de sorpresa llevar 2 meses sin gobierno. La verdad que no nos va tan mal, ¿eh? Estoy convencido que marcará un antes y un después, porque es el fin del bipartidismo que hemos dicho siempre los políticos. Yo soy de un partido regionalista pequeño, pero aquí siempre ha habido grandes fuerzas. La derecha, el Partido Popular; la izquierda, el Partido Socialista. Y ahora, como sociedad, hemos descubierto pues, bueno, que hay muchas más posibilidades a la hora de votar. Pues yo confío en que lleguen a un pacto. No me atrevo a decir cuál, pero sí confío en que lleguen a un pacto, y que no tengamos que volver a votar. Como españoles hemos ejercido ya nuestro derecho a voto, y ahora son ellos, los que hemos elegido, los que tienen que esforzarse en dialogar. Sería un poco un desprecio a las elecciones que hemos tenido hace unos meses. Me voy a arriesgar poco, somos políticos, los políticos arriesgamos poco en general. No, pero lo cierto, yo creo que va a salir, hay dos posibilidades. Que salga un gobierno muy fuerte, pues porque haya lo que llaman los constitucionalistas, o que salga un gobierno muy débil, que no sea capaz de estar 4 años. No me atrevo a decir si será de derecha, de izquierdas o de centro, pero me inclino más por la segunda opción, que de salir un gobierno, saldrá un gobierno bastante débil en lo que va a ser el día a día. Pues yo apuesto mucho por mucha independencia de las regiones, y que tengamos mucha más capacidad de las que ahora tenemos. Soy español, me siento cómodo dentro de España, pero me gusta mucho la idea de país federalista formado por diferentes nacionalidades y regiones. Yo en ese espacio de España me siento bastante cómodo, la verdad. Pues
Cuando se han robado millones es lenta, pero sobre todo es lenta si esos 1.000 millones ha robado un político, porque claro, los políticos tienen tantas prebendas, tanto aforamiento, es tan difícil, solo lo pueden juzgar determinados tribunales y demás. No podemos olvidar que los jueces ejecutan las leyes que hacemos los políticos. Entonces, bueno, pues muchas leyes están hechas un poco a medida de las grandes empresas y de los grandes partidos políticos. Es lamentable, y muchas veces nos quejamos de los jueces, pero es que los jueces se limitan en muchas ocasiones a ejecutar y cumplir las leyes que los políticos han hecho. Y cuando nos jubilemos nosotros, que va a ser un tema un poco complicado, ¿existirá un sistema de pensiones como el que hay ahora? ¿Será diferente? ¿O simplemente no cobraremos jubilación? Porque claro, no sabemos qué pasará. Yo creo que vais a trabajar, yo voy a trabajar mucho más años de los 65, pero vosotros vais a trabajar muchísimo más años. Estoy convencido que vuestra edad de jubilación se va a retardar muchísimo. Pero me preocupa mucho en el caso de vuestra jubilación, no tanto que lleguéis a ella, sino lo difícil que os va a costar incorporaros al mundo laboral, sí, para poder hacerlo suficientemente, para potenciar tantos años suficientes para que al final podáis cobrar, porque lamentablemente tenemos muchísimos jóvenes, bueno, riojanos muchísimos, muy preparados y muy cualificados, que hace muchos años que terminaron sus estudios y que llevan años sin poder ejercerlos y que lamentablemente no han podido todavía cotizar para el día de mañana cobrar la jubilación. Lo vais a tener difícil, pero es que también lamentablemente lo vais a tener muy difícil para meteros dentro del mercado laboral en esta comunidad. Yo estoy convencido que nunca en España ha habido tantos jóvenes tan bien preparados y tan bien cualificados. O sea, la mayoría acaban sus estudios y luego aprovechan para complementar sus estudios con máster, doctorados, y esa tendencia indudablemente va a seguir. Y lo lamentable es que se están beneficiando. Estamos formando a muy buenos profesionales en España, y lamentablemente esos beneficios se los está llevando otros países que sí que tienen esa capacidad para absorber pues esas capacidades que tienen nuestros jóvenes. Entonces, bueno, pues sí, vais a seguir estudiando, pero lamentablemente os vendrá muy bien ese dominio del inglés, sí, para buscar el trabajo fuera de aquí. Pues la verdad que hay muchísimo político corrupto, pero siempre dicen, sobre todo los que tienen corruptos en sus partidos, que hay mucho más políticos, y además eso sí que es cierto, que no son corruptos. La verdad que bueno, son todos a niveles bastante altos y bueno, pues en la política hay gente que se siente menos valorada y hay sinvergüenzas que lo que buscan es aprovecharse. Unos deciden servir a los demás y otros deciden utilizar la política para servirse a uno mismo. En el propio Ayuntamiento de Logroño, lamentablemente, hemos tenido un caso hace menos de un mes. Una concejal de Ciudadanos presuntamente, pero bueno, creo que está muy probado, presuntamente ha sustraído más de 18.000 euros de la cuenta y del dinero de todos los logroñeses. La verdad es que bueno, que entre todos debemos ser ejemplo y sobre todo denunciarlos inmediatamente para acabar con ellos. Es una lacra para los políticos, tanta corrupción es una lacra. Pues yo no sé si sobran cargos políticos, pero yo sí que creo que he hecho en falta políticos vocacionales que no vengan a ganarse la vida en política. Yo soy portavoz del Partido Riojano y como tal tengo derecho a liberarme y a que me pague el ayuntamiento por hacer mi trabajo, pero he optado por decir, no, yo voy a seguir ganándome el dinero con mi trabajo de perito de seguros y voy a dedicar mi tiempo voluntario al ayuntamiento y a los ciudadanos. Entonces, bueno, yo creo que habría que llenar un poco más las instituciones de voluntariedad y de ánimo y de ganas de servicio. Y sobre el Senado, pues el Senado indudablemente no responde a las necesidades que tenemos ahora y yo lo transformaría de arriba abajo y lo dejaría como una cámara donde se hablase única y exclusivamente temas territoriales de las comunidades autónomas, donde bueno, pues los riojanos pudiésemos estar allá defendiendo las necesidades de los riojanos, los madrileños, los catalanes
bien. Y si no es cierto, no sirve absolutamente para nada más que, bueno, pues para que muchos expolíticos o muchos políticos que ya no tienen alto cargo sigan cobrando unos sueldos altísimos que no se ven en la sociedad, en el mundo privado. La verdad que siempre me ha interesado la política, pero yo desde pequeño estoy en una asociación en los Scouts, soy desde los 8 años, estoy en un grupo Scout y desde pequeño siempre me ha gustado mucho los Scouts tenemos una cosa que se llama compromiso con la sociedad y ahora soy monitor, de hecho este fin de semana me voy de acampada con ellos a Azcaray. Entonces desde pequeño me ha gustado transformar la sociedad, entonces he participado en diferentes asociaciones y colectivos, asociaciones de vecinos y bueno, pues ahora quiero cambiarla desde donde está más o menos el poder y la capacidad de cambiar fuertemente las cosas, que es desde las instituciones. No soñaba de pequeño yo quiero ser político, de hecho pues bueno, pues todavía me resulta extraño ese traje de político, por lo que digo, pues porque mantengo mucho contacto con asociaciones, sigo viviendo de mi trabajo y no de la política, entonces bueno, pues ese traje de político todavía no me encaja del todo.